Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video vamos a ver las técnicas de factorización de binomios de la forma x a la n más y a la n o x a la n menos y a la n, siendo n cualquier potencia real. Bueno, el primer binomio que vamos a ver es aquel que se conoce como diferencia de cuadrados. Bueno, como su nombre lo indica, cuadrados, pues es una resta, ¿verdad? Es una diferencia de términos al cuadrado. Por ejemplo, x cuadrada menos y al cuadrado. La factorización de la diferencia de cuadrados siempre va a ser unos binomios conjugados, es decir, la multiplicación, vamos a abrir dos paréntesis, la multiplicación de los conjugados, es decir, calculamos las raíces cuadradas de los términos, raíz cuadrada de x al cuadrado y raíz cuadrada de y al cuadrado. Y bueno, aquí el resultado nos da x y en el segundo el resultado nos da y. Eso vamos a poner en ambos paréntesis. ¿Sí? La raíz cuadrada de los términos de mi diferencia de cuadrados. Y ahora solamente dentro de cada paréntesis hay que conjugar los signos, es decir, que uno sea positivo y otro sea negativo. Si ustedes multiplican estos factores, entonces van a encontrar la diferencia de cuadrados, ¿sale? Entonces quedamos que la factorización de la diferencia de cuadrados se llama la multiplicación de los binomios conjugados, ¿verdad? Bueno, voy a poner un ejemplo con constantes numéricas. Si tuviéramos (7x más 3 al cuadrado menos 5x menos 4 también al cuadrado. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, todo este paréntesis y todo este paréntesis están elevados al cuadrado y además es una diferencia, es una resta, por lo tanto tenemos una diferencia de términos al cuadrado. Vamos a factorizar utilizando la técnica de binomios conjugados, es decir, calculo la raíz cuadrada de los dos términos del binomio, en este caso sería raíz cuadrada de 7x más 3 al cuadrado y en el otro caso pues sería la raíz cuadrada de 5x menos 4 al cuadrado. Calculando, en el primer caso pues tendríamos 7x más 3 y en el segundo caso tendríamos 5x menos 4. ¿Sale? Entonces, esto es lo que va a ir en mis paréntesis. Estos sí van a ser unos paréntesis un poquito más grandes. Y entonces vamos a construir los binomios conjugados. Pongo mi primer término ya sin la potencia 2. Podríamos poner aquí unos corchetes que sirvan como signos de agrupación. Entonces, el primer término ya calculada la raíz cuadrada es 7x más 3 y el segundo es 5x menos 4. Lo mismo acá, 7x más 3, 5x menos 4. Y lo único que tendríamos que hacer es conjugar los signos, es decir, dentro de este corchete tendríamos un signo más y dentro del otro tendríamos un signo menos y entonces ya factorizamos esta diferencia de cuadrados. No importa que los términos al cuadrado sean, por ejemplo, en este caso un binomio, podrían ser incluso trinomios, pero para factorizar una diferencia de cuadrados se utiliza la técnica de los binomios conjugados.
Vamos a pasar ahora a la diferencia de cubos. Número 2, entonces, diferencia de cubos. O sea que otra vez vamos a tener un binomio que va a ser una resta, pero los términos van a estar elevados al cubo. Por ejemplo, x cúbica menos y cúbica. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es abrir un paréntesis pequeño y otro un poquito más grande, que le quepan más elementos. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la raíz cúbica de los dos términos de mi binomio. Sería raíz cúbica de x al cubo y por el otro lado tendríamos la raíz cúbica de y al cubo. El resultado en el primer caso sería x y en el segundo caso pues sería y. Esos términos van a ir adentro del paréntesis más pequeño, x y y. Ahora fíjense bien, vamos a poner en el paréntesis más grande este primer término, pero elevado al cuadrado. Aquí le voy a poner un 2 de que se va a elevar al cuadrado, entonces quedaría x al cuadrado, ¿verdad? Posteriormente vamos a poner la multiplicación de estos dos términos. Aquí si quieren le voy a poner un puntito de multiplicación y la multiplicación de x y y pues es x por y. Y finalmente vamos a elevar la y al cuadrado. Voy a ponerle de nuevo un 2 para indicar que se va a elevar al cuadrado. Esos son los términos que van a quedar adentro del paréntesis. Ahora, ¿cómo quedan los signos? Como es una diferencia, vamos a tener que el signo que queda en el paréntesis pequeño va a ser negativo. Y los signos del trinomio, tanto de x cuadrada como xy como de x cuadrada, van a ser positivos. ¿Sale? Y entonces esta sería la factorización de una diferencia de cubos, ¿sale? Se construiría de esta manera. Vamos a ver ahora un ejemplo con constantes pues numéricas. Sí, tendríamos que factorizar 27n al cubo, n en este caso es la variable, menos 8m a la sexta. ¿Cómo factorizamos? Bueno, siguiendo la misma técnica mostrada en el ejemplo anterior, vamos a calcular la raíz cuadrada de los dos términos. Entonces tendría yo raíz cuadrada de 27n, la raíz cúbica, y por el otro lado también raíz cúbica de 8m sexta, ¿sí? Entonces en el primer caso raíz cúbica de 27 pues es 3, y raíz cúbica de n al cubo pues es n solita. En el otro caso tendría yo raíz cúbica de 8 pues es 2, ¿verdad? Raíz cúbica de m a la sexta me quedaría m al cuadrado. Acuérdense que cuando tenemos que calcular raíces de potencias, dividimos 6 entre 3 y bueno, nos queda 2, ¿no? Ya que tenemos esto, abrimos un paréntesis más o menos pequeño que se multiplica por uno un poquito más largo, ¿verdad? Y entonces en el primer paréntesis ponemos ambos términos que ya encontramos una vez calculada la raíz cúbica, que es 3n y 2m cuadrada. Y continuamos con la técnica que ya les había comentado. El primer término al cuadrado, que sería 9, 3 por 3 es 9, n cuadrada.
Posteriormente, multiplicamos ambos términos que encontramos. Le voy a poner el puntito de la multiplicación y tendríamos 3 por 2, 6 positivo. Y n por m cuadrada, pues me queda n por m al cuadrado. Voy a recorrer un poquito más el paréntesis porque si no, no va a caber. Y bueno, finalmente hay que elevar el segundo término que encontramos al cuadrado. De nuevo voy a poner el 2 para que no se nos olvide que lo voy a elevar al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y m cuadrada al cuadrado pues es m a la cuarta. ¿Sale? Signos. Bueno, de nuevo como es una diferencia de cubos, adentro del primer paréntesis, el paréntesis pequeño, va a haber un signo de menos y todos los demás términos, el trinomio que está en el otro paréntesis, van a ser positivos. Y entonces, de esta manera quedaría factorizado mi diferencia de cubos. Bueno, ahora vamos a ver la suma de cubos. Vean que son polinomios de esta forma, ya vimos diferencias, ahora nos faltan sumas. En el caso de la suma de cuadrados, no se puede factorizar con números reales, ¿no? O con términos reales. Pero bueno, la suma de cubos sí. Suma de cubos. Y bueno, la forma general, si tuviéramos que factorizar x cúbica más y cúbica, es similar a la técnica anterior. Abrimos un paréntesis pequeño y otro un poquito más grande porque va a haber un trinomio. Y bueno, vamos a hacer básicamente lo mismo. Calculamos raíz cúbica de ambos términos, raíz cúbica de x cúbica, raíz cúbica de y cúbica. En el primer caso tenemos x y en el segundo caso tenemos y. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? En el primer paréntesis, el pequeño, ponemos ambos términos, x y y. Y en el segundo paréntesis vamos a hacer exactamente lo mismo. Este término al cuadrado, aquí voy a poner un 2 de que se elevó al cuadrado. Luego la multiplicación de los dos términos que hallamos, aquí le voy a poner un signo, un puntito, que es una multiplicación, y pues sería x por y. Y finalmente, el segundo término que hallamos después de la raíz cúbica, que es y, también lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí lo importante son los signos. Cuando tenemos sumas de cubos, en el paréntesis pequeño va a haber siempre un signo de más, ¿sí? El binomio se está sumando. Pero en el otro paréntesis, los signos en cada monomio se van a alternar. X cuadrada va a ser positiva, pero x por y va a ser negativo. Y y al cuadrado va a ser positivo. Más, menos, más. Se alternan los signos en una suma de cubos, obviamente en el paréntesis más grande. Vamos a ver un ejemplo con constantes numéricas. Tendríamos a cúbica por b cúbica más 64. Bueno, entonces vamos a calcularlo. Bueno, primero vamos a poner los paréntesis, uno pequeño y uno un poquito más grande, ¿verdad? Calculamos las raíces cúbicas de cada uno de los términos. Raíz cúbica de a cúbica por b cúbica y la raíz cúbica de 64. En el primer caso, pues tenemos raíz cúbica de a cúbica, pues es a solita, y raíz cúbica de b cúbica es b solita. Y en el
poner 3, pero la raíz cúbica de 64 es 4. Entonces vamos a poner en el primer paréntesis AB, que es el primer término hallado, y del otro extremo del paréntesis ponemos el 4. Y procedemos de la forma que ya hemos estado trabajando. Este primer término en el segundo paréntesis se eleva al cuadrado y entonces tendríamos A cuadrada, B cuadrada. Luego tendríamos la multiplicación de este primer término por el segundo. Aquí le pongo el puntito de multiplicación y entonces tendríamos 4AB, ¿sale? Y finalmente este término se eleva al cuadrado. Voy a poner el signo 12 que se va a elevar a la potencia cuadrada y bueno, aquí nos da 16. Y como es una suma de cubos, los signos dentro de los paréntesis, primero nos quedaría aquí un signo positivo en ese binomio y luego se alternan los signos. A cuadrada, B cuadrada es positiva, pero 4AB es negativa y 16 va a ser positiva. Entonces de esa manera se alternan los signos. Ahora vamos a ver ejemplos básicos de binomios elevados a una potencia más grande, ya sea que se sumen o que se resten. Por ejemplo, tenemos una suma de x quinta más y quinta. Sí, es una suma de términos a la quinta. Vamos a abrir un paréntesis pequeño, bueno, no tan pequeño tampoco, y uno más grande, ¿no? No sé si estoy derecha, pero más o menos. Vamos a calcular la raíz quinta de cada término. Y bueno, en el primer caso, raíz quinta de x quinta pues es x, y en el segundo caso, raíz quinta de y quinta pues es y. Y esos términos se van a poner aquí en el primer paréntesis. Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner, si el binomio original es de grado 5, entonces en el paréntesis grande vamos a poner la x de grado 4. Le bajamos un grado, ¿sale? Es una suma. Todavía no voy a poner signos. Entonces le bajamos un grado. El siguiente término va a ser un grado menor que este y empieza a aparecer la y con grado 1. Sería x cúbica por y. El siguiente término sería la x de un grado menor y la y de un grado mayor. X cuadrada y y al cuadrado. Vean, la x anterior era de grado 3, la x que sigue es de grado 2. La x anterior era de grado 1 y la y anterior era de grado 1 y la y que sigue es de grado 2. Y lo mismo, para el siguiente término bajamos una unidad a la potencia de x y aumentamos una unidad a la potencia de y. Nos quedaría x solita por y cúbica. Y finalmente en el último término ya no aparece x porque nos quedaría x a la 0 y x a la 0 es 1. Y y si aumenta de potencia a y cuarta. ¿Sale? Ahora signos. Lo mismo que la suma de cubos, como es una suma de quintas, aquí adentro de este paréntesis tendríamos el signo positivo, se está sumando x más y en el paréntesis grande se alternarían los signos. Este sería positivo, el siguiente negativo, el siguiente positivo, el siguiente negativo y el último positivo. Y esa sería la factorización de x quinta más y quinta, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo de un binomio de grado mayor, pero ahora que se esté restando. Lo voy a poner de otro color. Por ejemplo, x séptima menos y séptima.
Aquí ya es una resta, entonces los signos van a variar, van a cambiar. El primer paréntesis va a ser cortito y el segundo lo voy a dejar abierto porque van a ser varios términos, entonces lo voy a cerrar cuando termine. Y lo mismo, vamos a calcular, en este caso, raíz séptima de los términos que están a la séptima, raíz séptima de x a la séptima y del otro lado raíz séptima de y a la séptima, y tendríamos, en el primer caso el resultado es x, en el segundo caso el resultado es y eso lo ponemos adentro del primer paréntesis. En el segundo paréntesis recuerden que si el monomio x está a la séptima, entonces en el segundo paréntesis se va a bajar una unidad, se le va a restar una unidad a la potencia. Entonces va a quedar como x sexta. Y no aparece porque y tendría grado 0 y y a la 0 es 1. Pues ya no se pone. El siguiente término sería x con un grado menor en la potencia y y aparecería con un grado mayor. Entonces tendríamos x quinta por y a la 1. El siguiente término le bajamos un grado a la x y le aumentamos un grado a la y. Quedaría x cuarta por y cuadrada. El siguiente término hacemos el mismo procedimiento, quedaría x cúbica por y cúbica. El siguiente, x cuadrada por y cuarta, a ver si me cabe. El siguiente quedaría x solita por y quinta. Y finalmente, x ya no aparece y me quedaría y sexta. Y ahora sí cierro el paréntesis. Ahora, ¿qué va a pasar con los signos? Al igual que en la resta de cubos, vamos a poner aquí el signo de menos adentro del paréntesis pequeñito y los signos de todos los términos que están adentro del paréntesis grandote van a ser positivos. Si ustedes multiplican estos factores que encontramos, o sea, este polinomio grandote por van a encontrar la diferencia de séptimas. Y bueno, eso sería todo en este video y posteriormente ya veremos otros videos sobre factorización. Muchas gracias y espero que se encuentren bien.